Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una biografía, una cronología como si hubiera vivido en la realidad. Solemos elegir personajes ya sean de películas, series de televisión, novelas, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Grace Adler. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Grace Elizabeth Adler es un personaje ficticio de la comedia estadounidense Will and Grace. Está interpretado por la actriz Debra Messing. Es una diseñadora de interiores que vive en la ciudad de Nueva York y vive con su mejor amigo gay Will Truman, interpretado por Eric McCormack. Durante la mayor parte de la serie, aunque cada vez que se va de su piso, del piso de Will, acaba volviendo. También es la jefa de Karen Walker, el personaje interpretado por Megan Mullally, y la amiga y vecina de Jack McFarlane, interpretado por Sean Hayes. Grace nació el 26 de abril de 1967 en Schenectady, Nueva York, y ha sido particularmente influenciada por su madre, Bobby, el que está interpretado por la actriz Debbie Reynolds, una extravagante actriz de la que heredó sus muchas neurosis. Grace también lucha constantemente por el afecto de su padre, su padre Martin, interpretado por Alan Arkin y luego por Robert Klein, y está compitiendo con sus dos hermanas, una más joven y otra mayor, que tienen problemas más obvios que ellas. Su hermana Joyce, interpretada por Sarah Rue, es un carácter compulsivo, mientras que Janet, interpretada por Gina Davis, y también por Mary McCormack, rara vez consigue un empleo y además es promiscua. Grace se considera ella misma como egoísta y neurótica, pero esto generalmente se juega en su papel para reírse de ella misma y de los demás, como cuando su esposo Leo le pregunta: ¿quieres que sea feliz, verdad? Y ella dulcemente responde: no, si me afecta negativamente de alguna manera. También es algo vanidosa, una vez declarándose a sí misma como una bomba que está en cuenta atrás, y creyéndose que tiene un fuerte parecido con celebridades pelirrojas como Rita Hayworth. Una vez incluso pensó que una foto de Rita Hayworth era una de ella misma y de Nicole Kidman. Esto, sin embargo, lleva a que sea digamos, un culo de mal asiento y que no esté conforme nunca con su situación, aunque siempre acaba volviendo a lo mismo. En un episodio, mientras estaba en Los Ángeles, los turistas la confunden repetidamente con Kathy Griffin. Es demócrata y graduada de la Universidad de Columbia y del Fashion Institute. Las peculiaridades y anomalías físicas de Grace a menudo son criticadas y como que se ríen de ella en el programa, pero de una manera muy simpática. Tiene pies muy grandes, incluso con su altura, y a menudo es ridiculizada por ellos. Ella comenta el hecho de que pies del tamaño de canoas. Fueron las únicas cosas que su padre le dio. Cuando Will saca un par de zapatillas de gran tamaño de una caja de recuerdos de su infancia, ella comenta: esas son mis zapatillas de ballet de cuarto grado. Pasé de un 4 a un 8 en un mes. En otro episodio, ella y Will viajarán a Los Ángeles y visitarán el Paseo de la Fama de Hollywood, y Grace encuentra que sus manos y pies se encajan perfectamente en la mano y las huellas de John Wayne. ¿Es realmente pequeño o soy solo un monstruo? Hay una broma general de ella misma que se dice que es desvalida y desordenada, lo que contrasta con la fastidiosidad de Will, por lo generalmente en tono de comedia. Ella es muy rácana y a menudo acapara cosas gratis, como pretende tener un problema con la bebida con el fin de obtener comida gratis en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Una vez mencionó la venta de
de papeles de Will, de trabajos que había hecho Will en la universidad para obtener un beneficio, de los cuales Will no tenía conocimiento. En el episodio de la 10ª temporada, Grace Secret, Grace revela que fue agredida sexualmente a los 15 años por el mejor amigo de su padre, Harry. Y en la temporada número 11, Grace descubre que está embarazado. El resultado de una noche de borrachera mientras está de vacaciones en Italia. Ella decide criar el niño con Will, quien también está teniendo un hijo a través de una madre de alquiler, perdón. En el final de la serie, ella entra en el parto y Will, Jack y Karen van con ella al hospital para tener el bebé y comenzar un nuevo capítulo de su vida. El mejor amigo de Grace desde la universidad es Will Truman. Su relación se va viendo durante toda la serie. Se conoció en una fiesta universitaria en la Universidad de Columbia a través, se puede ver en el tercer episodio de la tercera temporada, Lones in the Mid-80s, y comenzaron a salir, pero Grace no se dio cuenta de que Will era gay en ese momento, y Will no había salido del armario todavía. Cuando Will conoció a Jack McFarlane en una fiesta, Jack lo hizo enfrentarse a su homosexualidad. Will le propuso matrimonio a Grace durante el Día de Acción de Gracias en un esfuerzo por posponer tener relaciones sexuales con ella. Cuando finalmente salió con ella horas más tarde, Grace estaba tan enojada con él que ya no habló con él durante un año. Se encontraron en una tienda de comestibles un año más tarde y a partir de ahí se convirtieron en inseparables y mejores amigos. Grace se muda al apartamento de Will en la primera temporada cuando rompe con su prometido Danny. Se muda en la temporada 2 para declarar su independencia, aunque solo un apartamento al otro lado del pasillo, y ella regresará en la tercera temporada. Finalmente se mudará a Brooklyn en la quinta temporada cuando se casa con Leo, pero regresa con Will en la temporada 7 cuando se divorcia. Su cercanía con Will es una broma a lo largo de la serie. Muchos otros personajes se refieren a ellos como una pareja casada. Pueden terminar las frases del otro, lo que les ayuda en sus rondas rápidas en trivials y juegos de salón. También pueden ser bastante disfuncionales y codependientes, y a veces incluso requiriendo la aprobación del otro de ropa y novios. Cuando Will comienza a salir con su futuro esposo, Vince D'Angelo, en la temporada 6, Will está nervioso por la opinión de Grace sobre él, señalando que ha terminado las relaciones porque Grace no le gustaba un detalle sobre ellos. A pesar de esto, generalmente se cuidan y apoyan mutuamente. Después de las temporadas que hicieron después de unos años en la serie revivida, repasa acontecimientos del primer final de las series. Grace se ha divorciado de Leo y una vez más está viviendo con Will. Entran en el negocio juntos brevemente antes de que Will consiga un trabajo como profesor de derecho. Cuando queda embarazada en la temporada 11, decide criar al bebé con Will y comprar una casa juntos en el norte del estado de Nueva York. En el final de la serie, ella entra en la sala de parto y Will le asegura que pueden hacer eso juntos mientras él vaya con ella al hospital. Grace también tiene una estrecha relación con su asistente Karen Walker, una socialité rica y alcohólica que prácticamente no trabaja. Karen es sin embargo útil para Grace, ya que paga por el seguro médico de su empleador, le da a Grace bonos de vacaciones y ocasionalmente utiliza sus conexiones con la sociedad para ayudar a Grace a conseguir trabajo. De lo contrario, Karen pasa sus horas de trabajo bebiendo y menospreciando a Grace. Karen también criticará rutinariamente las decisiones de Grace en la moda, por lo general preguntando desdeñadamente: «Cariño, ¿de qué se trata todo esto?». Y a los hombres, Karen no tiene exactamente un buen juicio ni un buen concepto de los hombres que pasan por la vida de Grace. Bien, también tiene un estrecho vínculo con el otro mejor amigo de Will, Jack McFarlane, que al principio de la serie se ve como que no se gustan, viéndose como un rival para los afectos de Will. Sin embargo, después de pasar mucho tiempo juntos, mientras Will está en las Islas Caimán, entre la temporada 2 y 3 desarrollan una amistad más estrecha. Sin embargo, todavía se antagonizan mutuamente, lo que a menudo llega a Grace a golpear a Jack de alguna manera. Grace tiene una serie de novios a lo largo de la serie. Muchos interpretados por estrellas invitadas como Woody Harrelson y Gregory Hines,
Y después Grace se casa con el médico judío Leo Marcus, interpretado por Harry Connick Jr. Pero el matrimonio termina cuando tiene una noche, digamos, de pasión con un médico de la Cruz Roja mientras trabaja en Camboya, una médico de la Cruz Roja, perdón, mientras trabaja en Camboya con Médicos Sin Fronteras. En la temporada 8 los dos se reúnen brevemente durante un vuelo a Londres cuando casualmente se encontraron en el avión. A partir de aquí pues tendrá una serie de novios también, como la temporada 10, que tendrá una relación seria con Noah Border, interpretado por el actor que se acordarán de la serie Friends, David Schwimmer. Y también luego tendrá una con Marcus, el actor Ray Scott, un compañero de viaje que planea viajar por el mundo indefinidamente. En el estreno de la temporada 11, Grace regresa a Nueva York de su torbellino de aventura europea y pues es cuando descubre que está embarazada. Otra característica es que tiene la reputación de convertir a los hombres en gays. Varios de sus novios, como el propio Will y su novio de la segunda temporada Josh, terminaron gays o bisexuales. Ella tiene un terror recurrente de que esto le vuelva a suceder. En un momento entró en una habitación para encontrar a su novio Nathan, Woody Harrelson, desmayado en una cama con Jack y Will. Y dice, oh no, me volví a otro. En la temporada 8 lleva esto a un nuevo nivel cuando se casa brevemente con James Hanson, el novio canadiense de Will, en busca de una tarjeta verde. Anulan el matrimonio unos días después debido al comportamiento manipulador de James. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.